Vamos a saludar en unos minutos, en un minuto, a nuestro siguiente invitado, telemáticamente a mi querido amigo, compañero y director del Catalán.es, Sergio Fidalgo. Pero antes os recuerdo que Hotel Las Dunas es un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía y tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de sus huéspedes. Desconecten del estrés y la monotonía del día a día y disfruten de fines de semana de relax, estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control de peso. Elegancia y bienestar junto al bar sin renunciar a la actividad y a la vida saludable. Descubran Las Dunas, Hotel Health Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Y saludamos ya a Sergio Fidalgo. ¿Cómo estás, viejo amigo? Muy buenas noches. Muy buenas noches, encantados de verte aquí en Los Intocables. Oye, joder, como hace tanto que al final nos vamos viendo todos, pero esto es bueno y saludable. Espero que la audiencia y tus lectores en este caso y también tu audiencia por todos los medios donde colaboras y nos dejas tus brillantes análisis, y en mi caso también sobre todo, y en el de Hugo Pereira, no se aburran de nosotros, pero es un gusto también saludarte desde esta mesa, Sergio. Oye, te quería yo preguntar por las previsiones del Fondo Monetario Internacional y el jarro de agua fría que le han echado al gobierno de España en general y a Nadie Calviño la llaman ya en el Ministerio en particular, pero quiero antes, no puedo resistirme a pedirte una rápida valoración de la sesión parlamentaria de esta mañana. Aquí seguimos tirando con pólvora del rey, prometiendo la pasta que nos da Europa, la que tenemos, la que no tenemos, y con la que vamos a endeudar, con la que va a hacer el gobierno socialcomunista, que se endeuden nuestros hijos, nuestros nietos y los nietos de nuestros nietos, y como si no hubieran mañana, ¿qué más da? Y el que venga detrás dentro de 14 meses, que será Alberto Núñez Feijóo, asistido por Vox, por don Santiago Abascal, pues que arree. Bueno, yo siempre insisto que hay que ser prudente, porque precisamente lo que está demostrando Sánchez es que se va a gastar lo que no tiene y nos va a hacer pagar a los españoles durante 30 años sus esfuerzos para ganar las elecciones. Por lo tanto, él va a seguir comprando votos. Lo que hemos visto hoy, hemos visto la semana pasada y veremos la que viene y la otra, es básicamente un asalto al presupuesto para intentar ganar las elecciones y que nadie las dé por ganadas, porque si tiene que duplicar la deuda, el doble o el triple o lo que haga falta para comprar votos a pensionistas, profesores, policías, a todo el mundo, lo va a intentar. Otra cosa que el pueblo español sea lo suficientemente inteligente y maduro para decirle no te queremos ni aunque nos quieras comprar, pero que él lo va a intentar. Y el problema que puede ocurrir es que como España es un país muy clientelista, que al final consiga los votos suficientes por un lado y por otro y siga. No está ganado todavía. Hablamos muchas veces de que Feijóo y Vox, bueno, ojalá sea así. Pero ojo, que ya estamos viendo cómo la gasta el personaje y que va a jugar duro. Y una cosa que ha demostrado Sánchez en estos años es que juega duro hasta el final. Por lo tanto, como Feijóo se duerma, va a pagarlo y muy caro. Bueno, pues vamos a lo que ocurra, será lo que tenga que ocurrir y nosotros aquí pues estaremos simplemente para contarlo y también, como no, para valorarlo. Sergi, hoy una de las noticias sobresalientes y desde luego la más destacada en el ámbito económico, hemos extraído un pantallazo del mundo, me lo ponéis cuando podáis, pero bueno, viene destacada en todos los medios de comunicación, sobre todo en todos los medios digitales y de papel también, es en qué forma el Fondo Monetario Internacional ha valorado como inalcanzable el objetivo de reducción de déficit del gobierno, un jarro de agua fría para Nadia Calviño. Luego tenemos algún gráfico más, pero eso lo dejamos para luego, en el que también se valoran las últimas proyecciones de crecimiento de perspectivas de la economía mundial, abriendo un poco el abanico, digo, y valoraremos luego también con nuestros invitados el análisis, el panorama que hace el Fondo Monetario Internacional para el resto de los países. Pero tú, ¿cómo ves las perspectivas que nos arrojan centrados en el Reino de España? Yo solo tengo un criterio básico. Lo que diga Nadia Calviño y lo que diga Sánchez, al revés. Es que no hay otra. Es que ha demostrado no hay institución que tenga un mínimo de seriedad, sea Banco de España, sea el FMI, sea la que sea, que no desmientan las cifras de Sánchez. Y por lo tanto, a ver, es que el tema es quién se las quiera creer, Oye, también hasta los 7 años, 8 años creían los Reyes Magos. También creo que el español puede ganar la Liga a veces. O sea, pues yo soy del español. O sea, que podemos creer, tienes muy buenos deseos y tener muchas esperanzas, pero hay una realidad. Y Sánchez siempre va en contra de la realidad. Él se inventa un mundo paralelo para intentar engañar a la gente y todo es propaganda. Lo que hemos aprendido con el PSOE en los últimos años es que todo lo que hace, sean leyes, sean estadísticas, es
propaganda. Recordemos cómo precisamente Sánchez ha provocado un cambio en la dirección del INE porque no le gustaban las estadísticas del gobierno. Pues claro, las estadísticas públicas, y Sánchez ha puesto precisamente un equipo a su gusto, es porque las estadísticas del gobierno, si habitualmente siempre pueden tener algún sesgo, ya no es que sea sesgos, ahora son tan fiables como el CIS Tezanos. Claro, es que el CIS Tezanos, el INE, cualquier organismo oficial, automáticamente que Sánchez lo toca, se lo carga. Por tanto, el FMI, ¿qué ha hecho? Por mi teoría, ¿qué dice Calviño? Lo contrario, ya está, es que no hay más. No hay que hacer trabajar demasiado. Sergio Fidalgo, que me alegro mucho de saludarte desde esta mesa. Cuídate mucho y hasta la próxima. Te envío un abrazo. Venga, un saludo, hasta la próxima. Un saludo, Sergio Fidalgo, director del Catalán.es. Hugo Pereira, oye, me ha gustado lo que dice Sergio, porque claro, lo que diga el gobierno, al revés, lo contrario siempre, como el cliché de la foto. Previsiones de crecimiento para el próximo año 2023. Comisión Europea, 2%. OCDE, 1,5%. AIREF, 1,5%. Banco de España, 1,4%. FMI, 1,2%. BBVA, 1%. Gobierno de España, 2,1%. Es decir, no hay ni un solo organismo nacional ni internacional que diga lo que Pedro Sánchez. Y ya no es que no lo digan, es que ni se aproxima a lo que dice Pedro Sánchez, lo que dice el gobierno. Ni se aproxima a ningún organismo nacional e internacional. El más que se aproxima es la Comisión Europea, un 2%. Y se acabó. El resto, vamos, o uno es el doble más, otro, vamos, o sea, una barbaridad de desfase que hay. Pero esto es un déjà vu, ¿no? Es decir, el año pasado que ocurrió exactamente lo mismo. Es decir, ese 7% en decreciendo que decía que este año a ver si estamos en un 4% y con gracias, y si no menos, pues el gobierno decía un 7%. Eso es lo que decía el año pasado, que íbamos a crecer este año 2022. Estamos, insisto, creceremos menos seguramente de un 4%. El gobierno decía un 7%. O sea, entonces, claro, y la gente pensará, bueno, pues que de un 4 a un 7 tampoco hay tanto. O sea, de un 4 a un 7 son muchos millones de euros. Muchísimos millones de euros. Muchísimos millones de euros de desfase. Insisto, estamos exactamente en las mismas. Y no solamente en crecimiento económico, en déficit. Es decir, el FMI también dijo otra cosa. Y es que bajo ningún concepto se va a bajar en déficit del año que viene, como dice el gobierno. El gobierno dice que vamos a estar incluso hasta menos de un 3% de déficit. Mentira cochina. El FMI dice que el déficit este año sí que es cierto que baja un pelín, pero el año que viene va a volver a subir. Entonces, insisto, ni en crecimiento económico dice lo mismo que dice el gobierno, ni en déficit, en presiones de déficit, dice lo mismo que dice el gobierno. O sea, y claro, lo peor de todo es que las previsiones, es decir, los presupuestos generales del próximo año están basadas en estas previsiones irreales del gobierno. Es decir, entonces, digamos, basar un presupuesto general, que es donde nos dice los gastos y los ingresos previsibles, basarlas en algo ilógico, en algo irreal, como ustedes podrán comprender, es como construir una casa en arenas movedizas. O sea, viene siendo, digamos, para hacer un símil, prácticamente lo mismo. Claro. Perdona. No, y concluyo rápidamente. Pedro Sánchez, en la situación, en el contexto económico en el que estamos, que ya describimos antes, el presupuesto es 4 veces más caro que el presupuesto del último año de Rajoy. Estamos hablando, y esto, vamos, doy exactamente el porcentaje, el presupuesto para el próximo año 2023 se encareció un 272,5%, 272,5% de más gasto público, más caro, más va a gastar el gobierno de presupuesto en comparación con el último presupuesto de Rajoy. Casi 300% más de gasto en un momento económico, bueno, pues lo que veníamos comentando antes, de inflación, de imposible pagar la factura de luz, la del gas, de déficit, de todo. Bueno, pues 300% más de gasto público. Claro, porque dice Francisco Trejo, dice Pereira, dice, no, habrá gente que piense que 3 puntos, que más da un 4 que un 7, 3 puntos. Vamos a ver, si consideramos, por hacer la cuenta fácil, Irene Montero, se lo dedicamos a usted por aquello del cálculo mental, de que el PIB del Reino de España, que es un poquito más, es 1 billón, bueno, pues 3 puntos, estamos hablando de unos 30.000 millones de euros. Tú fíjate qué tontería, Chocolate ¿verdad? Del loro. Chocolate del loro. Yo lo que estaba pensando cuando escuchaba a Hugo de esa diferencia del 3 o 4%, digo, ¿cuántas empresas son viables o no viables en ese punto de inflexión, ¿no? Porque hablaban de un 7 y yo no creo que... Díselo luego a sus acreedores, a los bancos, que están ahí pendientes de ejecutarlos. Yo no creo que lleguemos a un 3%, y yo puedo hablar por experiencia. Yo, independientemente del mundo de la comunicación, también soy empresario y conozco bastante bien cómo funciona el tema, ¿no? Pero también me he quedado ahí escuchando el relato de los porcentajes de los diferentes organismos internacionales y bueno, yo calcularía a bote pronto un 1,3, un 1,4 lo que pueda subir, ¿no? Porque claro, Sánchez, cual Gargamel en Blancanieves y los 7 enanitos, siempre encuentra un enanito al que culpar, ¿no?
Estos años atrás teníamos la pandemia, ahora tenemos a Putin, y cuando se le preguntó en el Congreso, oiga, pero es que Putin acaba de llegar, dice, no, pero es que lo anterior eran los preparativos que estaba haciendo Putin, ¿no? Oiga, sea serio, usted viene aquí a solucionar problemas, no a generarlos. Estos señores están generando un montón de problemas. ¿No decimos que la inflación se combate cuanto menos dinero hay en el mercado? ¿Por qué estamos llenando de manera artificial el bolsillo de los españoles? Pues porque te cuentan, Fran, el rollo de que esta inflación es de naturaleza distinta, que no tiene como origen un exceso de demanda, sino un problema de oferta, el famoso cuello de botella, un problema de etcétera. oferta, efectivamente, gracias. Claro. Y no tiene un problema de demanda, ¿y qué estamos viendo en los mercados internacionales? ¿Qué vemos en los mercados internacionales de las energías? Contraídos totalmente por la falta. Bueno, aquí Fernando, en cuestiones económicas creo que no hay ideologías, ¿no? Y lo que hay que hablar es de datos, datos y datos. El primer dato es escalofriante, cerca de 3 millones de parados. El segundo dato es la contratación pública disparada de 730.000 puestos de trabajo, de los cuales, Yolanda Díaz, lo digo por ti, el 60% son fijos discontinuos indefinidos a tiempo parcial, que son el 60% de puestos de trabajo que habéis creado, de esos 730.000, precarios, vosotros, sí, no los empresarios, vosotros, disparando el déficit público. El tercer punto es la deuda de las comunidades autónomas, se acerca a los 309.800 mil millones. Repito la cifra, 309.811 mil millones, la deuda de las comunidades autónomas. La inflación disparada que nos encontramos hoy en día, que bueno, prácticamente cada mes la vamos a sufrir en nuestra cesta de la compra, como bien he dicho antes. El crecimiento se encuentra en este momento bajo cero. La media de la Unión Europea viene a ser un 0,4, un 0,5, nosotros estaremos en torno al 0,2, 0,3 en el mejor de los casos. Repito, en el mejor de los casos. Y sexto, una deuda pública, repito, deuda pública de más de 1.500 billones que vosotros habéis creado. Todo esto hablando de unas tablas de crecimiento que, si nos acordamos hace 6 o 8 meses, que era la que nos hablaba el gobierno, que íbamos a crecer cerca del 4,5. Tú antes lo estabas dando unas cifras, pero es que te has quedado muy corto. Del 4,5, y si ya no hablemos por sectores, del 5, del 7, del 11, del 8. Esas eran las cifras que estaban. Pues el crecimiento, como bien dice el Fondo Monetario Internacional, y nosotros nos atrevemos a decir, como tú muy bien dices, Fran, podemos estar en torno al 1,2 con mucha suerte, pero no será con este gobierno, repito, no será con este gobierno. No, y que luego hay sectores que son pujantes, por ejemplo el tecnológico, que tiene muy buenos retornos y es el que está haciendo que se tire, ¿no? Porque todos estamos viendo el refugio en la inmobiliaria, y en los últimos meses también está viniendo otra vez para abajo, con lo cual pues mal vamos. Pero os doy un dato que he conocido hoy. De las últimas altas en la Seguridad Social a finales de septiembre, en la primera semana de octubre, se han dado de baja 300.000 personas. 300.000 personas. ¿Eso qué quiere decir? Que ahora, en estos momentos, tenemos un paro de 3.299.000 españoles. Pero el otro día vi un gráfico que me mandaba un gran amigo de Uso, y en los que se podía leer que el gobierno tiene más o menos una cifra en torno al 500.000 de españoles fantasmas. Es decir, a uno los tienen en forma de ERES, a otro lo tienen en temas de fijo discontinuo y demás, con lo cual tenemos un paro en estos momentos en España cercano, muy cercano a los 4 millones de españoles. Muy cercano. Y las cifras están ahí para el que las quiera ver. E incluso manipulando a la Dirección General del INE, también se pueden ver, porque el INE, afortunadamente para Sánchez, y eso no lo puede cambiar, tiene un histórico. Claro. Y en ese histórico se pueden deducir, ¿no? Y los datos son concluyentes. Los datos dan la intencionalidad de por dónde va el gobierno y lo que está pasando. Los datos son el reflejo de lo que vimos ayer en la cara del jefe del Estado, gobierno. Preocupación. Y como no me voy yo tranquilo a la cama si no le dedico todos los días, aunque sea 5 o 10 minutos, al asunto fiscal, y además tengo a mi derecha a Hugo Pereira, estábamos el otro día cerrando, tú y yo, ¿te acuerdas?, el tercer trimestre, y nos estábamos, bueno, voy a ser suave, no, en fin, estamos en horario infantil, y aunque no lo sería igual por respeto a nuestra audiencia, pues estábamos pronunciando alguna palabra gruesa, porque, y siempre voy a los autónomos y a los autónomos societarios doblemente, claro, es que en algunos casos el 70%, el 65% de los ingresos brutos son para el erario público. ¿Te acuerdas que el otro día juraba yo en hebreo, con perdón, delante
delante de ti. Estamos hablando de que un empresario puede llegar a facturar 6.000 euros al mes, por poner un ejemplo, 6.000 euros al mes, y estar realmente ingresando, digamos, 2.000 euros, o sea, en términos netos. Claro. O sea, de 6.000 pasa a 2.000 euros. Esa es la cuenta, esa es la proporción. Y dices tú, ante esa situación compensa crear una empresa en España, ser autónomo, es decir, No. Aprovechar una oportunidad, una iniciativa Disculpad, empresarial. pero esto es mucho peor, porque es que en la gestión, estáis hablando de los autónomos, de las pymes, etc. Sí, bueno, pero en puesto la un gestión de ejemplo, la empresa estamos en cifras escandalosas porque estamos en torno del 1 al 3. Del 1 al 3, en el mejor de los casos, que una empresa puede tener números positivos, del 1 al 3% de su facturación global. Es muy complicado. Mira, Ahí estamos lo hablando, muy estamos complicado. hablando de autónomos, pero ¿qué pasa para un empresario contratar a una persona? Claro, la gente cree es que, bueno, tiene un sueldo de 1.200 euros, pues eso es lo que gasta el empresario. La gente es lo que cree, que gasta 1.300 euros. Bueno, contratar a un empleado le puede, vamos, pagando la seguridad social, puede ser perfectamente el doble del sueldo del trabajador. Pues para un Con lo salario- cual, para si un tiene salario como un el que tú salario estás de describiendo de 1.300 euros con 14 pagados, está pagando estás pagando 1.800, 1.900. Te iba a decir casi 2.000, O sea, alrededor de 2.000. esto que la gente sea consciente de lo que está ocurriendo en España. Y luego, es que hay desempleo, pero como no hay desempleo, uno, contratar, como estábamos diciendo, es decir, prácticamente imposible para muchos empresarios. Y segundo, despedir, que eso también es otra de las cuestiones. Ahora mismo Y en luego España... penaliza a las empresas. Ahora, claro. Sube los IRPFs. Ahora mismo despedir a un trabajador improductivo, como esto concluyó, es prácticamente imposible. Es decir, desde la pandemia el tema del despido improcedente desapareció. O sea, es imposible despedir de forma improcedente en España. Es decir, si un trabajador es más vago que la chaqueta de un guardia, no se puede despedir. Y es verdad. Y es decir, y es verdad. Es decir, para despedirlo hay que despedirlo por despido disciplinario, te puede denunciar el trabajador, tener que ir a juicio, acabas en juicio, tener no sé exacto, cuánto, acabas en pagar juicio. una indemnización. Pero- es decir, compensa más mantener un Pero trabajador el hecho es vago. que los empresarios Fernando. no queremos despedir. Es que no queremos Pero- despedir. que es Queremos verdad. puestos de Quiero trabajo. contratar. Eso es verdad. Queremos Quieres que es cobren contratar. 3.000 euros A mí todos los me trabajadores. gustaría contratar Pero es todos los imposible meses con un impuesto y pagar, de como sociedades, dices, con unas Fernando. tablas del IRPF y con una presión fiscal que estamos sufriendo absolutamente todas las empresas, que nos abocan, como bien digo antes, que en el mejor de los casos, y gestionando y haciendo malabares, podemos llegar del 1 al 3% de rentabilidad en la empresa. Y eso es una quiebra en la empresa, porque la empresa no crece, y es lo que tiene que nosotros no queremos despedir. Queremos que los trabajadores sean fijos, pero no fijos discontinuos, que era el antiguo contrato laboral, repito, y que no nos expriman fiscalmente y que no nos expriman a los que somos autónomos societarios con esas tablas del IRPF, que yo no sé de dónde han salido los números, porque es imposible, porque lo que queremos es pagar por lo que nosotros realmente gestionamos realmente y cobramos realmente, no por esas tablas que te puedes cambiar 2 o 3 veces y ya no sabes ni dónde estás, y encima son confiscatorias. Y los impuestos de sociedades y los impuestos directamente a las empresas redundan directamente en que las empresas están cayendo, como está pasando en estos 2 últimos meses, y el paro está aumentando, como muy bien dices, Fran, en 300.000 personas desde el mes de agosto y desde el mes de septiembre. Repito, agosto y septiembre, que han sido buenos meses. Sí, pero luego ven al empresario como un demonio, como un diablo, si somos ¿no? un trabajador más. Con cuernos y con rabo. Y yo muchas veces me doy cuenta de lo que decías tú de las cuentas y dices, bueno, pero si yo estoy trabajando para contratar a gente, yo estoy trabajando para dar Y en salarios. el caso de un Y- autónomo societario que se tenga puesto un sueldo a sí mismo, por ejemplo, que es un caso muy frecuente en este país, dices, ¿hasta qué punto me merece la pena, hombre, no seguir trabajando, ¿no? Porque hasta, en fin, pero dices, trabajar hasta un punto, llegar hasta que tus ingresos lleguen a un punto, porque a partir de ahí desplegar más esfuerzo para No tiene- ganar más no tiene- dinero vamos a ver, es no tiene regalárselo al ningún Estado. sentido. Pagar más impuestos. pero ¿qué sentido Claro, tiene? pagar más ¿Qué impuestos sentido, en todo. qué sentido Directos tiene en e España? indirectos. Pero ¿qué sentido tiene en España que tú puedas pagarle a un trabajador 30.000 euros netos al año o 40.000 cuando te está costando el sueldo 70.000 euros? Claro. O que tú, Ninguno. si tienes unos buenos ingresos, tengas un salario neto de 60 o 70.000 euros. Tengas que soltar 120.000, 125.000 euros. Pero Día bueno, de ¿esto la qué liberación es? fiscal. Claro. Es decir, Sí, antes eran 6 y ahora estamos en 8 meses. Efectivamente. En 8 meses efectivamente. estamos ya. Ahora, es decir, día de la liberación fiscal, como decía, ¿qué es esto? Bien, pues son los días que todo lo que ganamos, todos nuestros ingresos, todo nuestro salario va para el Estado. Bien, está en junio, julio.
junio, julio. No, es decir, estamos casi en agosto ya. Bueno, Vacaciones, efectivamente, pero agosto, va y con las variando, vacaciones nos ¿no? vamos Va a variando. septiembre. Y este año no, ¿eh? Junio, julio. Bien, eso quiere decir que hasta julio, en este caso, hasta casi agosto, en este año, No, y este año no. todo lo que hemos ganado Este año fue para Hacienda, fue para el Estado. Insisto, todo y cada Pero, uno de lo que hemos disculpadme, ganado fue un para dato. hasta Es que agosto, ¿eh? Aquí se está jugando mucho con la demagogia. La izquierda lo hace. Pero ¿quién gana 100.000 euros al año? Vosotros, los que estáis en el gobierno, Pablo Iglesias, Irene Montero, vosotros. Porque nosotros no ganamos 100.000 euros, ni los vemos, ni los vamos a ver durante siglos. Porque en el mejor de los casos pagamos lo que podemos y nos da para comer y para mantener las Y empresas. son los que Eso es la realidad. critican a la Comunidad de Madrid. Exacto. Oye, y tanto La ley critican, de autonomía márchate. ¿Por qué no financiera se es marchan? obligatoria. Critican a la Comunidad de Madrid por la baja imposición, por la diferencia de IRPF Frente a la con armonización respecto fiscal. a otras comunidades autónomas que está dentro de la ley, pero, coño, y perdónenme ustedes, ninguno se va de Madrid. Es que ninguno se va de Madrid, contrario, todos se cada vuelven vez- cada vez vienen todos más. se vuelven a Madrid. Ni Rufián se ve de Madrid. Cada vez vienen más. Rufián, que iba a Se lo estar van a presentar ahora 18 para alcalde de meses. Santa Coloma. Y claro, bueno, pero Cada ni vez- aún así, estará de alcalde, Cada pero vamos, vez por vienen más. tele... Mirad, ahora, sí. ahora que habláis de los políticos, estaba el pasado domingo, estábamos aquí, bueno, mano a mano, ¿no? Estábamos los tres, Carlos Cuesta, con España Cuesta, Carmen Tomás y un servidor, y claro, pues yo recordaba toda la recua, porque Carlos me dio pie y Carmen y yo, pues también completamente de acuerdo, porque llevamos años criticando esto, toda la recua de beneficios económicos fiscales que tienen los políticos. Este debate un poco absurdo de si los políticos ganan mucho, ganan poco, la gente, no, es que gana 80.000 euros, no, es que fíjate, el otro gana 120.000, pero qué estupidez, si realmente la parte del león de las ventajas de los políticos, aunque con 7 años cotizados, 7, porque no son 2 legislaturas completas, los figuras, fíjate si lo hicieron bien, que por si una estaba un poco afeitada, pues 7 años cobran la pensión de jubilación íntegra que a todos los que estamos aquí, a cualquier españolito y a ustedes nos cuesta 35 euros. De sus ingresos mensuales nominativos, un 60% tributa a una escala reducida de IRPF, que manda narices, ¿por qué y a santo de qué? Y podríamos seguir los 1.952 euros que tienen de plus todos los meses para los que son de fuera de Madrid, que efectivamente son diputados por Guadalajara, estoy pensando en uno que ahora es senador, que fue diputado toda la vida por Guadalajara y que tiene casa en Madrid, además muy cerca de la mía, el pobre Rubalcaba, que en paz descanse, que fue, casi se me escapa quién es, el pobre Rubalcaba, que fue diputado por Santander y después también por Cádiz y tenía casa en Madrid. Don Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda que lo fue, que era diputado por Jaén, porque provenían de allí, él y su hermano, y que tenía también un despacho donde hacían informes muy cotizados por algunos empresarios, como recordamos, pues tenía 2 o 3 viviendas en Madrid, 1.952 euros al mes. Fijaros que la cuestión no es el salario del político, es la diferencia entre el salario medio, en este caso en España, de un trabajador y el salario de los políticos, que evidentemente aquí en España, porque claro, ahora he visto estos días, comparamos el sueldo de Pedro Sánchez con el del presidente de otro país, con el de los sectores, cuando habrá que comparar en datos relativos, digo yo. O sea, aquí en España es que el salario medio de un trabajador está muy por debajo de lo que gana Pedro Sánchez o de lo que ganan Pero es que presidentes tenemos que ver autonómicos. lo que ha ahorrado Pablo Claro. Iglesias. Pablo Iglesias dice que ha ahorrado 100.000 euros. Los mercenarios políticos que tenemos aquí, que van pasando de un partido a otro, repito, que van pasando de un partido a otro, y los tenemos desde Ciudadanos, desde el PSOE, desde el Partido Popular hasta Vox, llevan años en las legislaturas y quieren seguir cobrando. Lógico. Y no han generado un puesto de porque trabajo. se ha convertido, y han pero, creado una claro. empresa y encima están, como muy bien decís, pagando unos tipos reducidos, porque además, todo hay que decirlo, en el Congreso de los Diputados se come bien y muy barato. Sí, hombre. Y muy barato, y no Todos salen hemos de comido ahí. en el Congreso, ¿verdad? Y la Asamblea también. Y en la Asamblea de Madrid, bueno, en la Asamblea y en el Senado también El se come Senado muy también. bien, doy fe. Pues bueno, el catering del Senado Todo es el mismo que el del Congreso. La cafetería de la Asamblea te permite ver efectivamente cuánta demagogia hay en ciertos políticos que no salen de los ahí. diputados de izquierda que empiezan, por ejemplo, por V y acaban por X. Es decir, que luego lo es por ahí, vamos, desayunando con los del PSOE, con los de Podemos. Pero bueno, claro, eso no digo. Encantado. Francisco claro, Trejo. Eso es la famosa bodeguía, Y como conoceréis, ¿no? En la parte de atrás del Congreso de los Diputados, ¿no? Y te ves ahí que se están poniendo verde el día del control al gobierno y luego están echando un whisky ahí en las cubas de Oye, Casa Fernando, Manolo, ¿no? yo siempre digo lo mismo, el dinero público que no es de todos, es de cada uno de nosotros, como decía Margaret Thatcher, esto de que el dinero público no existe, el dinero público es la suma del dinero de todos. Si la gente supiera realmente los despilfarros, lo sabemos, los conocemos gracias a los medios de comunicación independientes, ¿no? Y nosotros batallamos todos los días, pero hay, y sabemos de lo que hablamos, porque llevamos ya 30 años mirando esto, hay
muchísimo dinero, unas cantidades ingentes de dinero que se van, pues, ¿qué les digo yo? No solamente en sueldos, en engordar el aparato administrativo que España no se lo puede permitir, etcétera, en contratos, en 50.000 cosas. Y yo a veces cuando me venían a contar pufos, como no voy a datar el año ni voy a decir exactamente de qué hablo, pues miren ustedes, por ejemplo, de Radio Televisión Española hace muchos años, ahora no sé si sigue siendo así, pero de hace muchos años, o de tal o cual ministerio, yo siempre decía lo mismo a quienes me lo contaban. Si la gente en la calle supiera, con perdón, lo que es, y como no digo el pecado, no los pecadores, lo que se roba, estaría con el cuchillo en la boca. Sí. Hombre, es que tenemos el mismo ejemplo de los seres. O sea, ¿cuánto se ha robado en Andalucía? ¿Sabemos la cifra? No la vamos a saber nunca. 680, se habla de 780, se habla de 3.500, 4.000 cocaína, juergas y robar. Y eso es lo que ha sido. Gambas, que Cataluña, tiene un paladar muy fino, ¿cuánto dinero se ha llevado Pujol? ¿Lo vamos a saber alguna vez? El cupo vasco. Otros 3.000 ¿Cuánto millones dinero de nos euros? están choriceando al resto de los 600 españoles? millones todos los años. Claro. ¿Quién da más? Es que estamos en estas. Y luego estamos hablando de una contratación pública, según Yolanda Díaz, de 730.000 personas. Y luego nos estamos gastando. Por eso yo daba el dato para mí, que es durísimo, de la deuda de las comunidades autónomas. Pero es que de verdad necesitamos las comunidades autónomas cuando nos están dejando una deuda de 309.000 millones. Aquí sí es que es una barbaridad. Aquí sí que discrepo, pero de forma absoluta. Último turno, 2 minutos y nos vamos a publicidad. El que haya o no autonomías, el que sea un Estado federal o cuasi federal, que España es federal y sin el cuasi, es decir, prácticamente eso no implica que sea mayor o menor el gasto. Es decir, lo importante es cómo... ¿cómo que no? Claro. Pero vamos a ver, un Estado central como Francia no te dice que sea más barato que un Estado pero si es que está demostrado. Pero si es que las autonomías nos cuestan 100.000 millones. Si es que está demostrado. No cambiemos las cifras. No cambiemos las cifras. Las cifras son directas. 100.000 millones, 309.000 millones de déficit. Vamos a ver, lo que está demostrado, y esto además es lógica pura aplastante, es que cuanto más pequeña sea la unidad administrativa, valga la redundancia... Pero si tenemos 5 unidades administrativas en este momento. Pues ponle provincias o ponle municipios, me da igual. La unidad administrativa, cuanto más pequeña sea, más fácil es administrarla, más fácil es para el gobernante ser eficaz y eficiente. Pero con la que está cayendo no somos capaces de adelgazar el Estado autonómico o acabar con él. Lo que habrá que ver no es que haya o no autonomía, es que insisto... es que la autonomía nos genera deuda, 309.000 millones. No seamos mercenarios del poder. No seamos mercenarios del poder. Será un problema no de la organización territorial de España. No, es un problema de la organización territorial. Porque tenemos el cupo vasco, tenemos cómo se roba en Cataluña y cómo se ha robado en Andalucía. Insisto, el que el Estado sea y la armonización fiscal que quiere el partido, la armonización fiscal que quiere el Partido Socialista va por esa regla de 3. Quiere acabar con la autonomía financiera de Madrid y que genera y que recibe 1 euro de cada 5 que entrega. Pero vamos a ver, pero si esto es algo incoherente, es decir, estamos todos en contra de Sánchez, yo el primero, bien, del gobierno, tal. Sí, pero y luego estamos a favor, como yo también, el primero, del gobierno de Isabel Díaz Ayuso, que parece la mejor presidenta que tiene España ahora mismo a nivel autonómico y que ha tenido de forma histórica. No te olvides de Esperanza Aguirre. Entonces, claro, evidentemente yo soy el primero que quiere que haya autonomías para que haya es que yo no quiero que haya autonomías. Contrapesos al Estado. No. Si el problema no es eso, el problema es un problema de gestión. O sea, Ayuso lo está haciendo bien porque gestiona bien. Si Ayuso lo gestionara mal, el problema sería la autonomía de Madrid. Menos mal que está la Comunidad de Madrid y que hay comunidades como Andalucía. Mal que está Ayuso, no la Comunidad de Madrid, porque cuando estábamos con Carmena también teníamos un déficit. Me gustan a mí los cuerpo a cuerpo. Hemos llegado al primero grueso. Vamos al tercer corte de publicidad. Aquí lo dejamos. Ha quedado claro la opinión de don Fernando Martínez Dalmau y la Diego Pereira. Tercer o cuarto corte de publicidad y volvemos enseguida. Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre. Desde la primera visita, una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto. Lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos. Apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es. Naturhaus, 30 años de experiencia en nutrición y dietética. Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol.
En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad, enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre las Dunas Hotel Health and Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Estás a solo unas horas de que parafarmaciamundonatural.es te haga llegar tu pedido con regalo incluido. Más de 25.000 productos de las principales marcas. Te esperamos. Saben que el intestino aloja una estructura que fabrica y almacena el 80% de nuestras defensas. Y es que la flora intestinal juega un papel fundamental en la defensa de nuestro organismo. Symbioline Megaflora es un complemento a base de inulina, probióticos y vitamina B6 que aporta más de 35.000 millones de microorganismos vivos capaces de atravesar la barrera ácida del estómago y estimular la producción de recursos inmunitarios, así como de proteger nuestras mucosas. Además, la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal, al funcionamiento normal de los sistemas nervioso e inmunitario y ayuda a disminuir el cansancio y la fatiga. Pueden encontrar Symbioline Megaflora en su tienda habitual y en Parafarmacias Mundo Natural, aunque les recomendamos que en estos días se queden en casa y lo adquieran directamente en la web parafarmaciamundonatural.es o llamando al teléfono 91 446 0000. Quédense en casa con Symbioline Megaflora de Mundo Natural. Último bloque ya, invocando la recta final de estos intocables de este jueves 13 de octubre de 2022 y como, pues en los últimos minutos veníamos de hablar de Isabel Díaz Ayuso y de la Comunidad de Madrid, pues en la Asamblea de Madrid nos vamos a quedar porque hoy Isabel Díaz Ayuso ha criticado, y además de qué manera, y además, en nuestra opinión con razón, a Pedro Sánchez por utilizar el Congreso para mentir sobre la sanidad pública madrileña. Llevan, ha dicho Isabel Díaz Ayuso, más de 25 años mintiendo con la sanidad pública en Madrid, diciendo una y otra vez lo mismo. Lo que nunca habíamos tenido al frente del gobierno, ha continuado diciendo la presidenta de la Comunidad de Madrid, es a un presidente tan desesperado que utiliza para hacerlo incluso la tribuna del Congreso de los Diputados. Vamos a, en primer término, y abro este primer turno de debate porque hoy el Pleno de la Asamblea de Madrid ha dado para mucho. Se ha hablado del Valle de los Caídos, se ha hablado de memoria histórica. Vamos a ir desgranando uno por uno, con orden y con concierto, todos esos asuntos. Pero vamos a quedarnos de momento en esta dura respuesta de la presidenta madrileña al presidente del Gobierno, a Pedro Sánchez. Vamos a escuchar una primera declaración que hemos seleccionado de Isabel Díaz Ayuso y abro un primer turno de palabra. Ustedes llevan más de 25 años mintiendo con la sanidad pública en Madrid, diciendo una y otra vez lo mismo. Lo que nunca habíamos tenido al frente del Gobierno es a un presidente tan desesperado que utiliza incluso la tribuna del Congreso de los Diputados, como ha hecho esta misma mañana, para mentir otra vez sobre la sanidad pública de las que ustedes viven en cada una de las pancartas de manera inmisericordia. Mire, señoría, los profesionales de la sanidad pública madrileña no merecen la falta de respeto de sus pancartas y de sus mentiras. Y no encuentro una sola región socialista que tenga mejores datos en nada en su sanidad pública, mucho menos en las listas de espera. Así que ese relato maniqueo se cae por su propio peso año tras año. Hugo, yo tengo, y tú también, y no somos los únicos, somos legión, los periodistas, sobre todo los periodistas madrileños, que mantenemos ya hace tiempo una teoría, y es que a la izquierda de la Comunidad de Madrid les va la marcha, sobre todo doña Mónica García, y también veíamos ahí la bancada de los representantes socialistas, porque van los jueves a que les destroce Isabel Díaz Ayuso. Pero, es decir, yo a mí nunca me dejará sorprender la capacidad que tiene Mónica García de mentir y de no ponerse roja, o ni tan siquiera de titubear, o que se le muestre, o sea, decir, miente de una forma brillante. Hay que reconocerle que es capaz
capaz de mentir muy bien, Mónica porque García, engaña a ¿no? los suyos, Es decir, quieres bueno, decir. sí, pero vamos a ver, pero a quien le engaña una vez, bueno, pues le engaña una vez, que le engaña dos, tal, pero que ya cuando le engañan 58.000 veces, es que ya eres un poquito, vamos, hay que verse uno porque le Como engañan el chiste tanto. del granoso que Entonces, no lo voy a reproducir. cuidado, Tú no aquí has venido claro. a cazar aquí, ¿eh? Entonces, ya cuando Mónica García consigue engañar tantas veces a los suyos, oye, ya es cuestión un poco de verlo. Es decir, estos son datos. O sea, no hay ni una sola región socialista, ni una sola región socialista que tenga mejores datos de sanidad que la Comunidad de Madrid. Que hay algo por mejorar es evidente. De hecho, esto lo reconoce hasta la propia presidenta de la Comunidad de Madrid, que se puede mejorar en las listas de espera. La segunda comunidad Y de eso vamos a hablar España, también. la segunda comunidad de España con menor número de listas de espera, con menor días de lista de espera, es la Comunidad de Madrid. Y el objetivo es ser la primera con menor listas de espera, que es el objetivo, es el día 6. Insisto, ahora mismo ya, y en estos momentos, en estos segundos, la segunda comunidad con menor lista de espera es la Comunidad de Madrid. No hay ni una sola región socialista en España que tenga mejores datos que la Comunidad de Madrid en listas de espera. Con lo cual, que dejen de mentir ya de una puñetera vez, insisto. Nunca me dejará de sorprender la capacidad que tiene Mónica García y compañía de mentir sin ponerse roja, sin titubear y sin nada. Mienten de una forma brillante. Vamos, pero esto ya lo sabe la gente. Entonces, insisto, cuando te engañan una vez, vale, 2 tal, 3 tal. Pero cuando ya te engañan todos los puñeteros jueves, oye, hay que hacérselo ver ya, ¿eh? Bueno, vamos bajando de lo general a lo particular, hombre. Bien es verdad, independientemente de banderías políticas o de las simpatías personales de cada uno de nosotros, pues cada uno también tenemos en nuestros entornos personales, familiares, bueno, pues historias que contar, ¿no? Y aquí es inevitable, porque además estamos hablando de un tema muy delicado, estamos hablando de enfermedades, estamos hablando de seres queridos, estamos hablando incluso, desgraciadamente, de fallecimientos, ¿no? Y cada uno, bueno, pues tiene una historia que contar, la contraria, independientemente, como digo, de su color político. Siempre, por supuesto, por tanto, nos referimos a datos y a cifras generales. Don Francisco Trejo. No, está claro, ¿no? Pero esto va por casas. Y de la sanidad, como bien dice Eurico, habla cada uno en función de cómo le atañe. Yo no tengo nada que ver con la señora Mema, médica y madre, ¿no? Con Mónica García. Tampoco tengo que ver nada con el señor Lobato, ¿no? Yo no voy a discutir que la sanidad en Madrid vaya mal o los hospitales actúen bien, pero yo puedo hablar de mi experiencia y en primera persona, y sobre todo de los centros de salud, ¿no? Y de mi hijo. Para mí, nefasta. Nefasta no. Lo siguiente, yo he vivido un proceso de vacunación de mi hijo, que empiezan a los 2 o 3 meses en las vacunaciones, terrible durante la pandemia, pero terrible. Luego he vivido otro proceso con un hospital para un tema de una plagiocefalia, atroz. Y si no es por la pertinaz e insistencia de su padre y de su madre, mi hijo hoy tiene la cabeza deformada y no se hubiera puesto ni una de las vacunas. Eso es lo que a mí me dice la experiencia personal y en primera persona de la sanidad de Madrid. Lo cual no quiere decir que no haya buenas instalaciones. No, pero lo que se dice Lo es cual que no quiere decir que haya buenas instalaciones. Claro, yo evidentemente... por eso decía que siempre atendemos a datos globales. Claro, efectivamente es lo que efectivamente lo que iba a decir. Y luego le damos- no, le damos la palabra a simplemente Porque luego si empezamos a hablar, yo tengo experiencias con otra sanidad, con más sanidades de comunidades autónomas. Yo soy extremeño, en Extremadura no funciona nada mal. Es más o menos fluido los tiempos de espera, y una para mí de las que funciona también muy bien, y lo he vivido en primera persona de una de mis hermanas en estos últimos meses, es la de Castilla y León en Salamanca. Fernando Martínez del Mau. Bueno, yo tendría que decir que lo siento mucho, Fran, porque te aprecio en el alma, en lo de tu hijo, y es verdad, o sea, hay carencias y hay déficit muchos en sanidad, como lo tenemos en todos los lados, porque es que no llega a presupuesto, es que esa es la verdad. Claro. Repito el dato, 1 de cada 5, que entregamos recibimos 1. Pero bueno, el problema es que aquí sí que hemos inventado algo muy importante, que es el modelo de sanidad mixto, entre la pública y la privada. En los Aquí convenios, en Valencia también. Y en Valencia. Recuerda que le pusieron, perdonad este paréntesis, pues yo bueno. debería limitarme a ser estrictamente moderador, bueno. pero en Valencia, en la sanidad valenciana, y Eduardo Zaplana, que tendría algunos problemas y bastantes virtudes porque fue un buen gestor, inventó aquel modelo, le demonizó la izquierda, le dieron por arriba, por abajo, y luego el otro día Chimo Puig presenta un modelo y unas innovaciones fiscales y también en materia sanitaria que lo que hacen es incrementar la colaboración público-privada. De hecho la tenía. En temas de maternidad, sí. Chimo Puig la tenía con la sanidad Con lo cual privada. dices, se están riendo de nosotros, o pretende reírse
reírse de nosotros, la izquierda. Copian para luego mal copiar ellos, porque luego copian lo que es el ejemplo, pero gestionan al revés. Porque no hay más que ver cómo Chimo Puig sigue subvencionando a su hermano. Pero bueno, me voy del tema, con otros 120.000 euros. Un día hablaremos de Chimo Puig y de su hermano. Sí, le tengo ganas además también, porque le he conocido. Lo sé. Y referente a las listas de espera, pues las listas de espera es cierto, es la segunda comunidad autónoma y que está evidentemente en operaciones, es la número 1 y en primeras visitas, siento por tu ejemplo, Fran, también es la número 1. Repito, ese ejemplo de ese modelo que ha inventado Madrid, no solo Madrid, sino yo creo que tendríamos que traspasarlo a todas las comunidades, porque evidentemente la sanidad es muy cara, los usuarios que utilizan la sanidad cada vez, repito, las enfermedades exigen mayor número de medicinas y mayor número de pruebas, y tenemos que ir a esa colaboración entre pública y privada mixta, porque las dos se pueden pagar y las dos pueden convivir, que no es el modelo que, repito, Mónica García quiere, porque yo lo mejor que puedo decir de Mónica García es que le leí la denuncia del hermano de Ayuso y es que, bueno, era para haberla procesado a ella por mentir. Mentir, por denuncia falsa, por denuncia falsa. Prueba de ello, que usted entregó esa denuncia y no fue a ningún lado. O sea, cállese que usted es médico. Cállese que usted es médico. Último coletilla y vamos a otro. En conclusión, es decir, hay por mejorar, insisto, esto es algo que dijo la propia Isabel Díaz Ayuso, pero los datos son los datos. Y no lo voy a decir por ti, Fran, pero no podemos caer, porque esto es algo muy común. Yo he contado una experiencia y lo lamento. Pero también estamos hablando a hablar de generalidades. Claro, pues estamos hablando de grandes datos y caer en la que tenemos aquí en Madrid actualmente, claro, y no lo digo por ti, pero caer, esto es algo muy común, que ocurre siempre, caer en la falacia ecologista, que no tiene nada que ver con la ecología, sino tiene que ver con creer que la experiencia personal pues es la general. Bien, lo que es evidente, insisto, que lo que dice la izquierda, lo que dice Mónica García, es que es mentira, que se puede mejorar, siempre se puede mejorar y en todo. Y esto es algo que dijo la propia Isabel Díaz Ayuso, pero lo que también es evidente es que es la segunda mejor comunidad con menor lista de espera, y es de las primeras comunidades, por no decir la primera, como decías tú, en operaciones, es decir, que tiene efectivamente pues una mejor sanidad, con lo cual es que es mentira, es que los datos atestiguan que es mentira una vez más lo que está diciendo Mónica García. Y funciona ese modelo que la izquierda nunca lo ha querido, de hacer confluir la iniciativa privada con la iniciativa pública, y ojalá privando directamente al usuario, que elija directamente entre dónde quiere ir, cuántos hospitales se han construido y además el modelo que quiere utilizar. Pero si los funcionarios... Porque tiene libertad absoluta, porque España debería ser el país de la libertad, tiene la libertad absoluta para elegir el centro y elegir los médicos. Pero si los funcionarios y los políticos socialistas con este Muface, con este sistema Cuidado, hay Hugo, que te metes en un lío, que Muface viene desde los tiempos de hace décadas y décadas. Te lo digo porque soy hijo de funcionario desde hace 42 años. La mutualidad de funcionarios del Estado. Vale, pero que funcionarios y que hasta Carmen Calvo, que tiene la posibilidad de elegir entre público o privado, se van a todos a la sanidad privada, pero ahí en fila a los Bardén que precisamente están defendiendo lo público con el dineral que ganan y resulta que sus hijos nacen en el mejor hospital. En fila india a la privada, con lo cual, si van en fila india a la privada, lo más normal es que efectivamente haya colaboración público-privada, y ojalá no solamente fuera en la sanidad, sino que también en las pensiones, por ejemplo, que público-privado, que no se obstaculizara tanto el tener una pensión privada, y ojalá esta colaboración, ojalá toda esta colaboración público-privada se extendiera a todos los aspectos de la sociedad. Vamos, pausa, termina en alto, que les veo calientes. Otro aspecto que ha consumido también bastantes minutos en el pleno de esta mañana ha sido qué boda sin la tía Juana, la memoria histórica, el Valle de los Caídos y la madre que parió a Paneque. Les doy 2 o 3 apuntes, escuchamos otra declaración de Isabel Díaz Ayuso y cerramos ya el debate por esta noche. Isabel Díaz Ayuso ha reclamado la inmediata derogación de la, esto es textual, lo ha dicho ella así, de la espantosa ley de memoria democrática. Yo hubiera sido más duro todavía. Es falsa, sectaria y autoritaria. Voy a cumplir, ha dicho Isabel Díaz Ayuso, la ley, mientras defiendo el patrimonio cultural de la Comunidad de Madrid, y también, bueno, pues ha añadido, hablando pues del Valle de los Caídos en este caso, que entiende que haya muchas personas que se pregunten por el futuro del Valle, teniendo en cuenta que está siendo señalado por esta llamada ley de memoria democrática, mal llamada ley de memoria democrática, que es falsa, sectaria y autoritaria. Bueno, y que además está hecha al dictado de los proetarras. Vamos a escuchar la última declaración del día, que corresponde también a la presidenta madrileña, y abrimos ya el último turno de palabra de la noche. Yo entiendo que haya muchas personas que se pregunten por el futuro del Valle de los Caídos, teniendo en cuenta que está señalado
por la llamada Ley de Memoria Democrática, que es falsa, sectaria y autoritaria desde su título y que se ha pactado para blanquear al entorno de ETA, quien dice vamos a poner en jaque el relato de una transición ejemplar. Pero, por nuestra parte, la Comunidad de Madrid no tiene responsabilidad en el Valle, puesto que pertenece a Patrimonio Nacional, quien en principio debería protegerlo. Y en caso de que esto no fuera así y se actuara sobre el conjunto escultórico, arquitectónico, la cruz incluida, la Comunidad de Madrid informaría inmediatamente de las medidas a adoptar, para lo que no necesito sus votos, por cierto. Mientras, dentro de nuestras competencias, trataremos con el máximo respeto y atención a las familias de todas las víctimas allí enterradas o en cualquier rincón de la comunidad. Modificar el Valle solo sería entendible si buscase tratar a todas las víctimas por igual y cerrar heridas, aunque el conjunto de los ciudadanos no entienden a qué viene todo esto ahora, porque solo había alguien tan interesado como Sánchez en la construcción de una memoria común como política de Estado, y era Franco. Y es que hay una gran distancia entre lo que se llamaban las dos Españas oficiales y la España real. La España real es a la que pertenece la mayoría de los españoles que ni querían la guerra, ni cuestionan la transición, ni pedían esta ley que debe ser derogada inmediatamente por ser irresponsable y atentar contra la reconciliación nacional. Porque todos los españoles fueron víctimas de una guerra que pudo evitarse, donde solo hubo exterminio entre compatriotas, hermanos y amigos. Y estoy absolutamente en contra de vivir de las rentas de la guerra y de la dictadura y de caer en las trampas de Sánchez, que es rellenar titulares para eclipsar el desastre de su gestión, la erosión de las instituciones y la ruptura que provoca el nacionalismo. Bueno, les había prometido una declaración, pero vamos a ver, es el mismo asunto, pero en realidad son dos. Y como no quiero luego que nadie piense que hemos enredado una cosa con la otra, aquí hay un titular grueso desde el punto de vista periodístico y de lo que ha ocurrido, que es que Ayuso pide la derogación de la Ley de Memoria Histórica, y otro que es el relativo al Valle de los Caídos. Por tanto, hemos escuchado lo que decía Isabel Díaz Ayuso, que en mi opinión la tengo que dar, está puesto en razón. Ahora le preguntaré a nuestros invitados qué opinan. Vamos a escuchar también el que tiene que ver con esa derogación de la Ley de Memoria Histórica y luego ya sí abrimos este último turno de palabra. Mire, voy a cumplir la ley mientras defiendo el patrimonio cultural de la Comunidad de Madrid y le pediré a mi partido una vez más que cuando tenga mayoría parlamentaria suficiente derogue esa espantosa ley. Me ha parecido a mí que de esta forma queda mucho más claro y mucho más nítido el fiel reflejo de lo que ha ocurrido esta mañana. Hugo Pereira. Bueno, pues tengo muy poco más que añadir de lo que dijo Ayuso, que ha estado brillante. O sea, ha estado sencillamente brillante en estas dos intervenciones que acabamos de escuchar, ¿no? El francomodín, parafraseando a Isabel Díaz Ayuso, de hecho. Es decir, una vez más estamos a las puertas de unas elecciones autonómicas municipales, quizás se adelanten las nacionales, y el francomodín. Es decir, a Pedro Sánchez se la refanfinfla, lo que siendo Franco, que ni lo conoció, como ninguno del gobierno, se la refanfinfla las víctimas, totalmente, lo único que le importa es Pedro Sánchez. A Pedro Sánchez lo único que le importa es Pedro Sánchez. Y ahí se terminó la historia, ¿no? Es decir, no hay mucho más que comentar, porque al final enredar en un análisis es que tampoco tiene mucho que analizar este asunto. Es simplemente marketing político, marketing puro y duro, el francomodín dichoso, que vamos, espero pensar ya que no rasgue votos con el francomodín, porque el francomodín ya es más que aburrido. O sea, estoy ya del francomodín hasta las mismas narices. No hay, Hugo, mucho que comentar hasta que sí empieza a haber algún fleco que comentar, porque yo esta mañana, más que leer declaraciones que las he leído, porque forma parte de nuestro oficio, sobre todo cuando ocupamos todo el día elaborando distintos formatos, he escuchado también bueno, pues a personas afines a Vox criticar a Isabel Díaz Ayuso por lo del Valle, pero bueno, es que ella lo ha explicado. Bueno, pues si no tiene competencias. Y le tengo mucho cariño a Rocío Monasterio y a todos los diputados de Vox, que más de la mitad son amigos, pero no tiene competencias, es patrimonio nacional. Es patrimonio nacional, quien tiene que proteger el Valle es patrimonio nacional. Pero yo también voy a decir una cosa, y yo en parte también estoy ya un poco harto del francomodín, ¿no? Y el hecho de enfrentar a los españoles cada vez que va a venir unas elecciones generales, porque las elecciones generales están a la vuelta. Probablemente votemos incluso en el propio verano, antes de irnos a verano, ¿no? Pero, vamos a ver, si a estos le cambian el nombre del Valle por Cuelgamuros, vamos a ver, el que pase por allí no va a decir, hombre, Cuelgamuro, hay cola para entrar en Cuelgamuro. No, va a decir el Valle de los Caídos, y el Valle de todos los caídos. Si es el cementerio y la tumba del general lo podemos Franco. llamar también la obra de Fisac.
en memoria del genial arquitecto. Que no se puede ni exhumar a los cadáveres, como dicen los expertos. O de Ábalos. Que es imposible exhumar a los 30.000 muertos que por desgracia hay ahí enterrados. No se pueden exhumar porque ya es como un cadáver compacto, es decir, están en las estructuras del propio Valle de los Caídos. O sea, que los expertos dicen que es muy difícil exhumar a las víctimas. O sea, que de verdad que es una tontería del gobierno. Si ya es difícil, que es imposible. Los cajones de los que están llenos las galerías que hay dentro, claro, dentro del propio compacto. Valle de los Caídos, ya es complicado. Imaginémonos un cajón que pudiera recuperarse. Es complicado saber de quién son los restos que hay en cada cajón. Imaginémonos las 7 u 8 galerías que hay. Antes hablabas de Rocío Monasterio, ya que me has incitado a hablar, Eurico, no puedo callarme. Es decir, Rocío Monasterio, de verdad, yo se lo haría ver, es decir, la lleva, y lo voy a decir en plano coloquial, espero que no me cabre la gente, la lleva cagando en las últimas semanas y unas cuantas veces. Una cosa, es decir, oye, que se piense un poco a ver qué está haciendo y diciendo, porque, insisto, la lleva cagando y cagada tras cagada desde hace ya un par de semanas. Con lo cual, oye, Rocío, en serio, Don Fernando Martínez de Albao. Yo quisiera, desde el punto de vista jurídico, hablar del hecho de la ley de memoria democrática, que es execrable de por sí. ¿Por qué es execrable de por sí? Porque va contra el derecho privado, porque va contra el artículo 16.1 de nuestra Constitución, contra el derecho al honor, que es el artículo 18 de nuestra Constitución, y a la vida privada y a la vida familiar. Primero. Segundo, porque va contra el derecho religioso, porque el derecho constitucional de digna sepultura lo tenemos por la ley de 7 de 1980, y porque ese derecho religioso está suscrito directamente en nuestra Constitución española en cuanto a la libertad religiosa y en cuanto al derecho a poder enterrar en cualquier sitio según la modalidad religiosa que tenga cada uno. Por eso tenemos esa libertad. Y tercero, porque existen unos acuerdos de la Santa Sede de 1979 en el cual conceden la titularidad y la jurisdicción precisamente a la Santa Sede. Y todo esto se lo están saltando. Y es una barbaridad la ley democrática, la ley de memoria democrática, porque nos ha llevado directamente a la profanación y a la inhumación ilegal de Francisco Franco. Y ahora nos lleva a la profanación y a la exhumación ilegal de José Antonio Primo de Rivera. Y ese es el problema. Primero va contra el derecho privado, segundo va contra el derecho religioso y tercero va con los acuerdos de la Santa Sede. ¿Quién es la competencia en sanidad mortuoria de la Comunidad de Madrid? Y para terminar, está sobre todo esto el derecho constitucional a la digna sepultura, que repito, es de 1980. Fran Trejo. Yo pregunto aquí en la mesa, obviamente sé la respuesta. ¿De quién es la competencia en sanidad mortuoria de la Comunidad de Madrid desde el año, si no recuerdo mal, 89? Díganos. De la Comunidad de Madrid. La Comunidad de Madrid es la que tiene que autorizar cualquier inhumación. ¿Autorizaron la de Franco? Entiendo que sí. ¿Van a autorizar la de las personas que... Bueno, cuidado, y además las autoridades religiosas también tenían algo que ver. Y ahí están las vulneraciones directamente de nuestra Constitución, de nuestro derecho privado, de nuestro derecho religioso y los acuerdos de la Santa Sede. Porque ese decreto ley de exhumación ilegal de los cuerpos, o sea, de la profanación ilegal de los cuerpos, rompe precisamente con una ley menor, que es la de la Comunidad de Madrid, y el derecho privado, el derecho religioso. Yo creo que las competencias están para respetarse, y tú podrías haberlas hecho valer, y si no te vas a un contencioso. Pero por decreto ley, claro. Por decreto ley. Decreto ley, claro. La jerarquía, me interesa esto porque la jerarquía eclesiástica, no solamente la congregación que administra el Valle de los Caídos, sino, bueno, entramos dentro del propio, iba a decir el concordato, los acuerdos entre España y la Santa Sede, quiero decir que hubo que consultar incluso al Vaticano. Exacto. Es la bajada de pantalones que ha tenido también la Iglesia, porque ese acuerdo, repito, que la titularidad y la jurisdicción es precisamente no de la Iglesia española, directamente del Papa, de Roma, claro. De Roma. Sí. Y repito, derecho privado, derecho religioso y los acuerdos de la Santa Sede, y nos llevan a una profanación y una inhumación, perdón, ir en contra del artículo 18 y el artículo 16 de la Constitución española y la ley de 1980. Ese es el marco jurídico que se ha vulnerado con la ley de memoria democrática y el decreto ley que el señor Sánchez sacó ilegalmente. En la línea de lo que está diciendo Fernando Martínez de Albao, a mí me ha parecido, y además estoy absolutamente convencido y sé de lo que hablo, de que no estaba en su ánimo ni dar un golpe de efecto ni ganar la batalla de la propaganda, están muy por encima de eso, pero la decisión que tomó y anunció hace unos días la familia de José Antonio Primo de Rivera, exacto. Decir, no, aquí nadie se hace una foto con los restos de tal, antes de que somos nosotros los que vamos a exigir, me parece una jugada muy inteligente en la línea. Pero es que hay otra vulneración, diciendo. Porque estamos hablando de una iglesia católica.
Y José Antonio Primo de Rivera lo que dijo es que quería ser enterrado en suelo y en terreno religioso. Y evidentemente se va a desacralizar directamente también el Valle de los Caídos en Por virtud no hablar aquí. de que José Antonio Primo de Rivera lo que es básicamente es una víctima de la guerra Es civil. víctima, Es una víctima. es que es fusilado. Fue fusilado por el Fusilado bando el 20 de republicano. noviembre de 20 1936. Claro, en Alicante. y habría que hablar mucho Ojo. del proceso de José Antonio Primo de Rivera, en la legalidad y la ilegalidad de ese En 5 procedimiento. ocasiones Un va día a ser hablamos que lo enterrado conocemos Primo de bien. Riveras. Con la siguiente, en 5 ocasiones va a ser enterrado Primo de Sí, Rivera. sí, es que ya- Claro, yo el otro día empezaba a reflexionar, las visitas de Bolaños al Vaticano, claro. Aquí ha ido Bolaños al Vaticano, a lo que fue Carmen Calvo, A lo que un fue poquito Carmen Calvo, antes. y de Teresa sacar a Fernández de la Franco Vega, Ortega, que se dio también unos cuantos paseos, Por ejemplo, recuerden. que hoy también ha estado de moda para asestar un buen golpe al Consejo de Estado. Bueno, pues último minuto. Cuéntenos lo del Consejo de Estado, que no lo tenía yo en el guión porque es de hace un par de días. La señora, y lo contó el debate, pero podemos recordarlo. La vicepresidenta del gobierno de Zapatero pues ha dimitido como presidenta del Consejo de Estado para pasar a ser miembro vitalicio y así el Partido Socialista garantizarse un puesto más, un votito, un voto. Aquí vamos de voto en voto, o sea, como el parchís, esto es como el parchís, de oca en oca y tiro porque me toca. Y si puedo tirar 4 veces, mejor que 2. No va más por hoy. Don Fernando Martínez Dalmau, abogado y empresario, Hugo Pereira, politólogo y amigo, y además, pues en fin, a quien más veo de todos los que aquí estamos, y don Francisco Trejo. Ha sido un auténtico honor el haber compartido esta mesa con ustedes, con vosotros, y un placer. Y también les agradezco profundamente que nos hayan dispensado una noche más con su atención de entre las 10 y las 12 de la noche en Distrito Televisión, pero bueno, a través de las distintas plataformas de YouTube y de otros canales que ya les explicaba, como siempre al inicio de este programa. Nos pueden ustedes recuperar el programa entero, cualquiera de las partes del mismo, los distintos enlaces, cuando ustedes pues tengan tiempo, ganas o lo crean oportuno y conveniente. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Mañana será viernes 14 de octubre, será último día ya de esta semana. Ya nos hemos pulido todo el mes, la primera mitad del mes de octubre, así prácticamente sin darnos cuenta, mientras seguimos gozando de un tiempo excelente. Que nos dure. Gracias por haber estado ahí y hasta mañana. Cuídense.